las horas, el tiempo detenido en estas 4 paredes. ¿Qué pasa cuando se terminan todos los días? No sé cuándo se quedó estancada. Paralizada, congelada en el tiempo. Fue en aquel lugar en el que nos dijimos adiós, o donde nos vimos por primera vez. A veces me pregunto si fui yo. Esa mirada me decía mucho más de lo que me dijo alguna vez su boca. Esos ojos reflejaban sentimientos que probablemente jamás conoceré de ella. Ya no recuerdo cuando te marchaste. A veces te hablo y no me respondes. Hace ya tiempo que no apareces por mi casa. Y de repente llegas así, sin avisar, para hacer mis momentos más felices. Esas charlas profundas que dejé grabadas en mi libreta. Aquellas charlas nocturnas que me ayudaron a entenderme. Me ayudaste a comprender lo que siento. El tiempo atrapado en aquellas páginas manchadas de café. Echo de menos escribirte. Te fuiste, sin avisar, sin despedirte, dejando un vacío, dejando páginas en blanco, sin saber si algún día te volveré a ver. Ruego para que regreses pronto. Ser yo misma, sin miedo a que me juzguen. Saltar sin miedo a caerme. Atreverme. Atreverme a tenerte y no soltarte nunca. Y abrazarte. Abrazarte para siempre, abrazarte toda la vida. Y la vida pasármela contigo. Contigo sé que puedo. Puedo cuando estás a mi lado. Una melodía de piano que suena a ti. Las olas del mar que suenan a ti. Vienes, me acaricias y te vas. Y te busco. Abro un libro para ver si veo tu nombre. Escucho música para ver si oigo tu voz. Salgo a la calle para ver si te encuentro. Ya no sé dónde buscarte. Te echo de menos.